que Dios me estuvo ministrando. Un mes entero me estuvo ministrando con esta palabra. Y le voy a contar cómo fue, cómo pasó, antes de entrar en la palabra. Estaba en casa, estaba solo y estaba arrodillando, adorando a Dios. Yo tengo esa costumbre de arrodillarme y adorar a Dios en el sillón de mi casa. Y estaba ahí orando, adorando, hablando con Él. Y escuché que el Señor me dijo: Hernán, yo tomé la cruz por vos, me dice. Y me quebrantó, me puse a llorar. Y me hace una pregunta al Espíritu Santo. Y me dice: ¿vos tomarías la cruz por mí? Me dice. Y me puse a llorar y le decía yo: sí, amén, Señor. Lo haría. Y de ahí empecé, surgió todo. Me empezó a ministrar el Espíritu Santo con esto. Yo lo titulé como los beneficios de la cruz. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. El Mateo 27, 32. Gracias, Señor. Mateo 27, 32. Hoy voy a hablar de la cruz. Amén. Esta semana es una semana evangelística, donde el Señor nos estuvo ministrando con la cruz, con su sangre, por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Mateo 27, 32. Gracias, Señor. Y dice así su palabra: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Pusieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y subieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús, el Rey de los judíos. Hoy voy a hablar de la cruz de Jesús. Cuando Jesús tomó la cruz por cada uno de nosotros. Dice que Jesús murió por cada uno de nosotros, siendo inocente, santo, puro y sin manchas. Jesús tomó la cruz por nosotros, por todos los que estamos acá. Imagínense que, siendo el Hijo de Dios, Él era santo, puro, no había pecado en Él, no había mancha, no había de qué acusarle. Él era inocente. Todos conocen la historia de Jesús. Pero sin embargo, tenía que cumplirse este propósito en la vida de Jesús, que era que llegue el día de su crucifixión. Sufrió por nosotros, soportó las burlas por nosotros, lo golpearon, lo condenaron a muerte y muerte de cruz, siendo una persona inocente. Él no había hecho nada indebido, no había pecado en él. Y sin embargo lo acusaron a la muerte, lo condenaron a muerte. Santo, puro y sin manchas. Todos saben, y cada vez que hablo de esto, me acuerdo de la película de la Pasión de Cristo. ¿Cuánto la vieron? ¿Vieron cuánto Él soportó por cada uno de nosotros? ¿Cuánto Él soportó por cada uno de nosotros? No solamente la cruz, estar ahí colgado, sino todo lo que soportó antes. Cada latigazo, cada golpe, cada insulto, lo escupieron, blasfemaron en su contra, lo trataron de mentiroso,
siendo que él era una persona honesta, una persona sincera. Lo único que hacía era predicar el reino de Dios. Lo señalaron, lo menospreciaron, y todo eso él lo soportó por cada uno de nosotros. Era inocente. Él vino con un propósito, y su propósito era predicar el reino. Amén. El principal objetivo de la cruz fue redimirnos. Jesús vino a esta tierra a redimir nuestros pecados, a redimirnos a nosotros. Vino a redimirnos del pecado, de la condenación eterna, mediante su sangre. ¿Qué significa redimir? Rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio, perdonar y librar. Él nos compró. Nosotros teníamos una contratación de condenación a muerte por el pecado. Ese pecado que entró por Adán y Eva. Ese pecado que entró desde el principio. ¿Cuántos conocen esa historia? Que vino la serpiente, los engañó y ahí corrompió el diseño de Dios. Y ahí entró el pecado en el hombre y en la mujer. Y Jesús vino a romper ese contrato de muerte. Jesús vino a romper en esa cruz ese contrato de muerte, ese contrato que nos llevaba a la condenación eterna. La cruz de Jesús, uno de los principales objetivos de esa cruz fue redimirnos. Hoy estamos acá porque Jesús nos redimió. Hoy estamos acá porque Jesús nos redimió a nosotros, nos perdonó. En esa cruz, Jesús tomando la cruz nos redimió del pecado, porque nuestra naturaleza, ¿saben cuál es? Pecaminosa. Nuestra naturaleza, por más que no queramos, siempre tarde o temprano vamos a cometer un pecado, un pensamiento. Vamos a decir algo indebido o a hacer algo indebido. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos conocen ese versículo? Pero Jesús vino a rescatarnos. Jesús vino a sacarnos de esa cautividad. Jesús rompió ese contrato que la muerte tenía sobre nuestras vidas. Jesús vino y se colgó en una cruz para redimirnos, sacarnos de la muerte, sacarnos de esa vida pecaminosa, perdonarnos, porque para eso Él tomó la cruz, para perdonarnos, esa vida pecaminosa que teníamos. Él nos perdonó en esa cruz. El objetivo de Él no solamente era predicar el reino de Dios, traer buenas nuevas, venir por el perdido, sino que Él vino. Él sabía que tenía que morir en una cruz. Él sabía todo lo que profetizaron Isaías, David. Y Él sabía cuál era su fin en la tierra. Morir en una cruz. La cruz nos perdonó. Efesios 1:7. La palabra de Dios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Jesús vino por vos, vino por mí. Tomó esa cruz. Cuando yo estaba orando en ese sillón, Jesús me dijo: Hernán, yo tomé la cruz por vos. Yo me acuerdo cuando estaba en una esquina drogándome, tomando alcohol, perdido en la noche. ¿Saben que todo lo que soportó Jesús lo hizo por mí? Porque sabía que tarde o temprano me iba a ir a buscar a esa esquina. Porque sabía que tarde o temprano me iba a ir a buscar en esa noche cuando estaba perdido. Él dijo: voy a soportar todo esto, voy a soportar todo este sufrimiento, porque un día voy a ir a buscar a Hernán, porque un día voy a ir a buscarte, un día voy a ir a rescatarte, un día voy a ir a levantarte de la muerte, porque un día mi sangre te va a redimir. Jesús soportó todo eso en la cruz, antes y en la cruz.
Porque sabía que un día tenía que venir a buscarnos. Porque sabía que nosotros, que nuestra naturaleza iba a ser pecaminosa. Yo me acuerdo cuando estaba en la calle, drogado, alcoholizado, tenía una vida pecaminosa, mentía, engañaba, a mí mismo me engañaba. Pero un día llegó Jesús, pero un día la cruz de Jesús, la sangre de Jesús se derramó sobre mi vida y me perdonó, me redimió, me sacó de esa esclavitud, perdonó mis mentiras, perdonó mis engaños, perdonó todo lo que había hecho en contra de mi vida. Jesús tomó esa cruz porque sabía que tarde o temprano lo que estaba haciendo iba a levantar a una generación. Jesús tomó esa cruz porque sabía que tarde o temprano todo lo que él estaba soportando iba a dar frutos. Y ese fruto tiene nombre. Ese fruto se llama Hernán. Ese fruto se llama Santiago. Ese fruto se llama Elías. Ese fruto se llama Sofía. Ese fruto se llama Osvaldo. Ese fruto de la cruz tiene nombre. Ponele tu nombre, tu firma. Jesús soportó esa cruz. En un momento él quiso negar esa cruz. Porque Jesús era como nosotros, de carne y hueso. Él era un humano, una persona humana. Él dice que se despojó. Él se despojó de... Tranquilamente Jesús podía venir a la tierra y reinar sobre todos nosotros. Porque Él vino en forma de hombre, pero Él vino del reino de los cielos. Jesús se despojó, vino en forma de hombre. Y Él tuvo la tentación que tuvimos nosotros, pero Él venció esa tentación. Y un momento Él quiso esquivar esa cruz, ese destino de muerte. Y le dijo en el Getsemaní, ¿cuántos conocen esa historia? Que dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, le dijo el Señor. Y Dios que hizo silencio. Y Él entendió que tenía que pasar. Él entendió que era necesario. Su parte humana estaba estaba ya adelantándose a todo lo que Él iba a vivir. La cruz de Jesús nos perdonó. Gracias, Señor. Él te libró. Él te libró, Él te libró. Te redimió. Te sacó de la esclavitud. Amén. Él nos redimió, Él nos limpió, Él nos perdonó, Él nos restauró, nos dio vida. ¿Saben que cada vez que pienso en el pasado, tuve un pasado horrible? Para los que no me conocen, yo andaba todo el día en la calle drogándome. Todo el día en la noche, todo el día. Y Jesús ahí me fue a buscar. Me limpió. Me restauró. Me dio vida. Me levantó. Para la sociedad era una basura. Para la sociedad era alguien que iba a terminar muerto en una zanja o preso. Pero la cruz de Cristo me alcanzó. La cruz de Cristo me alcanzó. Cada vez que yo hablo de mi pasado, no me pongo mal. Le doy gloria a Dios. Porque digo, mirá dónde estaba y mirá lo que Jesús hizo en mi vida. Mirá dónde estaba, a dónde estábamos y lo que Jesús hoy hizo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Su palabra dice, en quien tenemos redención en Jesús, por su sangre el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Fue su gracia. Él tomó la cruz para que su gracia se derrame en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él tomó la cruz pensando en cada uno de nosotros. A veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿quién va a pensar en mí? ¿Quién me va a tener en cuenta?
si soy un 4 de copa. Pero Jesús sí te tiene en cuenta, Él sí te tuvo en cuenta. Él pensó en vos y soportó todo lo que soportó porque estaba pensando en vos, estaba pensando en mí. La cruz de Cristo, la cruz de Jesús nos dio identidad. ¿Cuántos dicen amén? La cruz de Jesús nos dio identidad. Gálatas 3:26. Gracias, Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos sabían que tenían una identidad que proviene de Cristo? ¿Cuántos sabían eso? La cruz de Cristo nos dio identidad. La palabra de Dios dice, Gálatas 3:26, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gracias, Espíritu Santo. Y el 4, 6, 7 dice, Gálatas 4, 6, 7 dice, y por cuanto son hijos de Dios, y por cuanto son hijos, Dios, Gálatas 4, 6 y 7, y por cuanto son, son hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo te voy a decir algo y hoy voy a derribar un argumento. Mientras estaba en mi casa anotando, el Espíritu Santo me decía, Hernán, mentira del diablo, que sos huérfano, que sos huérfana. Mentira del diablo, que nadie te ama. Mentira del diablo, que no tenés un Padre que te ama. Porque tenés un Padre celestial que está en los cielos, que te dice, vos sos mi hijo, vos sos mi hija y te amo. Mentira del diablo, que estás solo. Mentira del diablo, que no tenés identidad. En Cristo tenemos identidad. En Cristo tenemos identidad de hijos. Ya no somos huérfanos, ya no somos esclavos, somos hijos de Dios por medio de Cristo. La cruz de Cristo nos dio identidad. Somos hijos de Dios. ¿Saben que a mí cuando me ven en el barrio ya ni me saludan porque saben que si no les suelto un versículo? Pero antes decían, ahí va el drogadicto, ahí va el mentiroso, ahí va el que anda todo el día en la calle, sucio, croto, con las zapatillas todas rotas. Ahí va el que no va a cambiar nunca, el que no sirve para nada, el vago. Pero Cristo me dio una identidad. Cristo me dijo, vos sos mi hijo. Cristo me dijo, a partir de ahora vos no vas a ser más el que todos dicen, sino que por medio de esa cruz, Cristo me dio una identidad de hijo. Y hoy camino como tal, hoy camino como hijo de Dios. La palabra de Dios dice que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos llama hijos, hijos de Dios. Así que si estabas pensando que todavía la gente te seguía señalando como el de antes, pensá en que hay uno que no te señala y que te llama hijo y que te llama por tu nombre. Tenemos identidad en Cristo. Jesús tomó la cruz para darnos identidad. No solamente tomó la cruz para perdonarnos, para redimirnos, sino que tomó la cruz para darnos una identidad, para que podamos llamar al Padre, como dice la palabra, por medio del Espíritu Santo, Abba, Padre. Tenemos identidad. Mentira del diablo. Tenés un Padre que te ama. Tenemos que dejar de andar por los rincones llorando. Amén. Yo era uno de esos. Andaba por ahí llorando. Nadie me quiere, nadie me ama, nadie me escribe, nadie me tiene en cuenta.
Nadie esto, nadie lo otro, nadie se fija en mí. Me sentía solo, pero era porque no entendía que había alguien que sí estaba conmigo. Era porque no entendía que había alguien que sí me amaba. Era porque no entendía que había alguien que sí pensaba en mí. Por eso Jesús tomó la cruz. Para que no te sientas más solo, para que no te sientas más sola. Por eso Jesús tomó la cruz. Para que dejes de pensar y andar llorando por ahí, a escondidas. ¿Sabes qué? Hoy tenés la bendición de que tenés un Padre que te ama. Y ese es Dios. Yo, en lo personal, me crié con mi papá, sí. Él estuvo siempre. Pero por cosas de la vida, Él no supo darme el amor que yo necesitaba. Él estuvo. Tengo una amistad con mi papá y lo amo. Pero yo creo que todos los que estamos acá tenemos algo en común. Que pasamos por falta de amor y de un padre. O la gran mayoría. Capaz que vos tenés una buena relación con tu papá y lo amás y él te ama y te dice: te amo hijo, te amo hija, vení a casa, vamos a comer. Pero yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá tuvimos ese vacío, la falta de amor de nuestro Padre. Así que hoy Cristo te está diciendo a través de su cruz, te está diciendo: vos sos mi hijo, vos sos mi hijo amado y te amo. ¿Cuántos sabían eso? Ahora ya lo sabés, así que vamos a dejar de llorar, vamos a dejar de escuchar al diablo inmundo que nos repite en el oído que estamos solos, que no hay esperanza. Le vamos a decir: cállate la boca, Satanás, porque nosotros tenemos un Padre, porque nosotros tenemos a alguien que sí está con nosotros y nos tiene en cuenta. Si no, mostrarle la cruz de Cristo, decirle: esta cruz me hizo hijo, esta cruz me dio identidad. Tapale la boca, enmudecelo al diablo. Por medio de Cristo, el Padre nos ama. Esa es tu identidad. Esa es tu identidad. No, yo soy cantante. No, vos sos hijo de Dios. No, yo soy un profeta a las naciones. Amén, hay ministerio, hay dones, hay talentos. Pero vos primero sos hijo de Dios. Yo soy primero hijo de Dios. Esa es tu identidad. Y con eso tenés que caminar por donde quiera que vayas. Te preguntan: hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo te llamas? Manuel. Manuel, hijo de Dios. Te van a mirar como diciendo: ¿qué le pasa? Este está loco. Amén, hijo de Dios. Y te van a mirar como tal y te van a respetar como tal. Después van a venir y te van a honrar y te van a pedir oración. Aunque vos pienses que en el momento te digan que estás loco: no, esta está más chiflada que una cabra. Hija de Dios, ¿qué le pasa? Después se van a quedar pensando: ¿será que hija de Dios? ¿Será que este loco es hijo de Dios? Bueno, cuando tengas un problema voy a ir a que me ore, hermano Santa, como le dijeron al pastor. Te van a ir a buscar. Te van a ir a buscar. Tenés que presentarte como tal, hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La cruz de Cristo nos dio identidad, amén. Gloria a Dios. Dejemos de pensar que estamos solos, de decir: me siento solo, sola, que no tenemos nada. Romanos 8:17. Romanos 8:17. La palabra de Dios dice: y si somos hijos, Romanos 8:17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Somos hijos y tenemos una herencia, identidad y una herencia que viene de parte de Cristo, por medio de la cruz del Señor.
somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Tenemos la gloria del Padre. Y por medio de la cruz siempre estamos acompañados, somos amados y tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Ese tenemos todo, porque el Espíritu Santo me ministró y me decía: Hernán, tenés una herencia. Ese tenemos todo es no te falta nada. Si sos hijo de Dios, no te va a faltar nada. Nada. Ni en el área espiritual, ni en el área natural, ni en el área terrenal. No te va a faltar nada. Cuando vos entiendas y tomes esa identidad, ese DNI, ese carné, como le decimos acá, cuando vos digas soy hijo de Dios y tengas en claro eso y una convicción clara, la herencia de Dios va a descender sobre tu vida. La herencia de Dios va a descender sobre tu vida. Cuando vos digas, a partir de hoy entiendo y sé que soy hijo. La herencia de Dios por medio de la cruz de Cristo va a descender sobre tu vida. Y Dios te va a bendecir en gran manera, en lo espiritual, en lo terrenal. Tu economía va a crecer porque sos heredero. Cuando se habla de herencia es porque hay algo de mucho valor. En este caso la salvación y el reino de los cielos. Pero mientras estés acá, esa herencia se va a manifestar. Heredero, soy hijo y heredero. Soy rico en el nombre de Jesús. Diablo, el mundo, ¿lo estoy pisando? Vamos a pisarlo todos juntos. Somos herederos. Gloria a Dios, Espíritu Santo de Dios. Y la cruz de Jesús nos dio un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gracias Señor. Efesios 1:3. La cruz de Jesús nos dio un propósito. 1, 3 y 7. Del 3 al 7. Gloria a Dios. Gracias Señor. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor. Perdón. La cruz de Jesús nos dio un propósito. Gracias Señor. Efesios 3:14, perdón. Estamos en vivo. Anoté mal, disculpen. Volvemos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por la sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos un propósito. Esa cruz nos dio un propósito. La palabra de Dios dice que esa cruz, el propósito que nos dio la cruz de Cristo, es para ser salvos y para alabanza de la gloria de Dios, para adorarlo a Dios por toda la eternidad. El propósito que hoy tenés, tu destino, tu propósito, y el propósito de Jesús en esa cruz fue que seas salvo. Fue que seas salvo para alabanza de la gloria de Dios. Tu propósito, si bien tenemos proyectos y propósitos en Dios acá en la tierra, tu propósito, tu destino es adorarlo al Padre por la eternidad. Miren estos puntos. El primer punto, Jesús nos redimió y nos perdonó. El segundo punto, Jesús en la cruz nos dio identidad. El tercer punto, nos dio un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Adorarlo por la eternidad.
adorarlo eternamente. Ese es nuestro propósito. Fuimos salvos para alabanza de su gloria. Un propósito eterno es estar con Él. Nuestro propósito, el propósito de esa cruz, el propósito de la cruz de Jesús es estar con Él eternamente. Ese es tu propósito, ese es mi propósito. Estar con Él eternamente. Mientras estemos en la tierra, sí, vamos a ser emprendedores, padres de familia. Vamos a tener proyectos. Vamos a ser ministros de alabanza, profetas, pastores, evangelistas. Vamos, mientras estemos en esta tierra, vamos a desarrollar nuestro ministerio. Vamos a expandir el evangelio de Cristo, a hablarle a las almas, predicar el evangelio, criar bien a nuestros hijos, amarnos unos a los otros, cuidar a nuestras esposas, a nuestros esposos. Todo eso mientras estemos acá en la tierra. Pero el propósito que Jesús nos dio con esa cruz fue ser salvos y adorarlo a nuestro Señor por una eternidad, estar con Él eternamente. La palabra de Dios dice que Jesús cuando dijo consumado es, Señor, y entregó su espíritu, dice que el velo se rasgó. Jesús rompió esa división que había con el Padre. Jesús rompió esa división que había entre nosotros y Dios. Ese es nuestro propósito, estar con Él, ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen propósitos? Gloria a Dios por ese propósito, porque le vas a adorar eternamente. ¿Cuántos sabían que Jesús formó nuestra familia en la cruz? ¿Cuántos sabían eso? Cuando Dios me ministraba con esta palabra de la cruz, la cruz, la cruz, Él me decía, Hernán, yo estaba orando y me decía, con mi sangre formé tu familia, me decía. Y yo me quebranté, me puse a llorar, pero no entendía nada de lo que el Espíritu Santo me hablaba. No entendía nada de lo que Él me decía. Y me decía, con mi sangre, Hernán, yo formé tu familia. Y hay un versículo, estuve estudiando, buscando. Y el Espíritu Santo, ahora le voy a decir por qué Él formó a nuestra familia en esa cruz. Efesios 3:14. El apóstol Pablo, un hombre que Dios le reveló muchas cosas. 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Jesús formó tu familia y formó mi familia. Yo estaba ahí arrodillado y el Espíritu Santo me decía, yo formé tu familia. Yo formé tu familia, Hernán, con mi sangre, por eso tomé la cruz. Él formó tu familia en esa cruz. Vos pensás que formaste tu familia porque conociste a tu mujer, la enamoraste, salieron a comer, se conocieron, se casaron. Bendiciones y felicitaciones a los chicos que se casaron. Un paso enorme, grande, delante de Dios. Y vos dijiste, listo, ya formé mi familia. Nosotros no formamos nada. Jesús en la cruz formó nuestra familia. Jesús en la cruz formó a nuestra familia. Estamos aprendiendo, amén. Juan 19:25. Juan 19:25 al 27. La palabra de Dios dice, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús, miren esto, estaba en la cruz. Cuando vio Jesús su madre y al discípulo a quien él amaba, supongo que era Juan porque él era el discípulo amado, estaba presente y dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántos dicen amén por esto? ¿Saben que en la cruz, estando ahí herido, sangrando, sin fuerzas, ya a punto de morir,
siguió manifestando el diseño de Dios. Y ahí, en ese momento, cuando vio a su madre y al discípulo amado, ¿saben qué hizo? Restauró la familia. Ahí Jesús en esa cruz restauró tu familia, restauró mi familia, restauró el diseño de Dios que es la familia. ¿Saben por qué? Porque en el principio, Adán y Eva, el diablo rompió la familia. El diablo, ¿cómo puedo decir? Corrompió la familia, el diseño de Dios. Lo destruyó. El diablo destruyó esa familia. Y de ahí fue de generación en generación. Pero tengo una noticia. Jesús en esa cruz restauró tu familia, restauró mi familia, restauró la familia, restauró el diseño de Dios en esa cruz. Y si aún ves que tu familia le falta que sea restaurada, mira la cruz, porque esa cruz va a restaurar tu familia. Jesús hoy te dice, en esa cruz restauro tu familia. No te preocupes, no te preocupes si aún faltan detalles, porque en esa cruz Él restauró el diseño original. Mientras estaba en casa, y me agarré la cabeza cuando el Espíritu Santo me dijo esto. Y le digo a mi esposa, mirá lo que hice acá, le decía. Mirá lo que hice acá, le decía. ¿Viste cómo? El meme ese, lo encontré. El Espíritu Santo me dijo, Jesús cuando unió, fue algo simbólico lo que hizo Jesús. Y profético también. La miró a la mamá, la miró al discípulo amado y dijo, ya está, acá restauro la familia. Jesús restauró la familia en esa cruz. Gracias, Espíritu Santo de Dios. El diseño de Dios, la familia. Lo que el diablo destruyó en un principio a Adán y Eva, Jesús lo restauró. Jesús lo restauró. Jesús restauró tu familia en esa cruz y mi familia. Yo lloraba en la mesa porque es verdad, Él restauró mi familia. Esa cruz, ese momento ahí, antes de entregarse al Padre, Él pensó en mi familia. Él pensó en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. La cruz de Jesús nos dio carácter. Amén. Este punto le dije al Espíritu Santo que me ayude. La cruz de Jesús nos dio carácter. Y ahora voy a derribar otro argumento del diablo. Y algo que se habla mucho. Yo lo escuché mucho también. Viste que cuando se dice qué carácter fuerte que tiene. Uy, este tiene un carácter fuerte. Es bravo. Esta tiene un carácter. Mejor no le contesto porque se pudre el queso. ¿Saben qué? Jesús en la cruz nos dio un carácter. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y eso es mentira. Que tienen carácter fuerte. Tienen un carácter débil. Que no saben manejar su temperamento. Porque cuando una persona tiene carácter fuerte, controla su temperamento. Hay temperamento en todos nosotros. Estamos todos a 220, no sé cuál será tu temperamento. Pero cuando vos tenés un carácter fuerte, que es el carácter que Cristo nos dio en la cruz, nosotros manejamos nuestro temperamento. Pero cuando tenés un carácter débil, tu temperamento no lo puedes manejar. Y ahí es donde pasan las cosas, discusiones, ¿sabes? Llegamos a tener el carácter de Cristo. Las cosas que podemos evitar. Un montón. No asistiría al estrés. Gálatas 2:20. Hoy vamos a leer un poquito. Todos juntos, amén. Gálatas 2:20. Esta palabra me encanta. ¿Cuántos se están aburriendo? ¿Nadie?
¿A cuánto le está gustando la palabra de hoy? Gloria a Dios. Gálatas 2:20. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando con Él estoy justamente crucificado, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo nos dio un carácter. Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. ¿Saben que cuando tenemos el carácter de Cristo, avanzamos y no retrocedemos? Cuando tenemos el carácter fuerte de Cristo, avanzamos y no retrocedemos, no miramos para atrás. Pero cuando tenemos un carácter débil, miramos para atrás, pensamos en volver atrás. Ya está, yo dejo todo, ya fue. ¿Qué se piensa en esto? Es un carácter débil, pero cuando tenemos el carácter de Cristo en nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Justamente con Cristo estoy crucificado. ¿Qué quiere decir? Que en esa cruz Cristo nos dio de su carácter para poder manejar nuestro temperamento. Cuando tengas el carácter de Cristo, no vas a pensar más en el pasado, no vas a pensar más en volver atrás, sino que vas a decir, yo avanzo porque tengo el carácter de Cristo, yo avanzo controlando y manejando mi temperamento porque soy hijo de Dios y tengo su carácter, porque el viejo hombre que había en mí, la vieja naturaleza que había en mí, murió en la cruz. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No solamente vas a pensar así, sino que vas a actuar de esa forma. El carácter de Cristo, ese es el carácter fuerte que controla nuestro temperamento. Espíritu Santo de Dios, tú eres santo, Jesús. Quiero volver a lo que le había contado, con ya estoy cerrando, al principio, que era cuando Jesús me preguntó, Hernán, ¿vos tomarías la cruz por mí? Yo tomé la cruz por vos, Señor. Jesús me dijo, yo tomé la cruz por vos, Hernán. ¿Vos tomarías la cruz por mí? Yo le había puesto los beneficios de la cruz. Le conté algunos, hay muchos más. Le hablé del perdón, de la identidad. Le hablé del carácter. Hay muchos más. Lucas 9:23. Ya estoy concluyendo. Los beneficios de la cruz. Muchas veces nosotros pensamos, como cristianos, listo, ya está, Jesús murió por mí, listo. Ya está, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo, pagó todo, ya hizo todo por mí, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Jesús pagó el precio por nosotros. Pero no por eso podemos acceder a todos sus beneficios. No porque Cristo haya hecho lo suyo, haya tomado su cruz. No por eso es que ya nosotros podemos acceder a todos esos beneficios. Saben que nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Por eso quería leer esta palabra. Gracias, Señor. 9:23. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es muy fuerte esto. Cuando el Espíritu Santo me decía, Hernán, ¿vos me querés seguir? Tenés que tomar la cruz. Hernán, ¿vos me querés seguir? ¿Querés recibir todos esos beneficios del cual te hablé? ¿Querés recibir todos esos beneficios que mi cruz te dan? Tenés que tomar tu cruz, me dijo el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben que ahí mi cuerpo tembló?
Porque lo que más nos cuesta a nosotros es negarnos a nosotros mismos. Jesús, el benefactor, el que nos brinda ayuda. La cruz de Jesús nos brinda muchos beneficios. Nosotros seríamos los receptores, los que recibimos los beneficios de la cruz de Jesús. ¿Cómo nosotros recibimos identidad, propósito, restauración para nuestra familia, carácter? Tomando la cruz cada día. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Si bien la cruz de Cristo fue muerte para Él, pero la cruz que nosotros tenemos que tomar es negarnos. Es decir que no a nuestra manera, a nuestra vieja manera de vivir. Cuando nosotros decimos que no, cada día dice tu palabra. Cuando yo digo que no al viejo Hernán, estoy tomando la cruz. Es cada día, dice su palabra. Y miren qué loco, ¿no? Porque Jesús fue perfecto hasta todo lo que hizo y dijo. Miren esto, en Lamentaciones 3, 22 y 23, no lo ponga. Dice que sus misericordias son eternas y se renuevan cada día. Y Jesús, ¿qué dijo? Cada día tienen que tomar su cruz. Y cuando Él me dijo, Hernán, cada día te tenés que negar a vos mismo para recibir todos los beneficios de mi cruz. Yo dije, amén, Señor. Amén, Señor, me voy a negar cada día. Me voy a negar cada día, Espíritu Santo de Dios. Porque yo quiero ser hijo, porque quiero tener identidad, porque quiero que mi familia se mantenga restaurada. Saben que cuando nosotros tomamos esa cruz, porque cada uno tiene su cruz. No es que la cruz de Cristo y listo, gloria a Dios, aleluya para todos. Cada uno de nosotros, si no lo sabías, cada uno de nosotros tiene que tomar una cruz. Yo tengo que tomar una cruz. ¿Cómo se llama esa cruz? Negarme a mí mismo. Negar los deseos de la carne, negar la mentira, negar los deseos, los placeres de este mundo, negar, aunque cueste, negarnos a nosotros mismos cada día. Tenemos que decidir entre el pecado o la cruz, porque no hay un intermedio, no hay. Suena duro, para mí fue así y lo acepté, pero no hay un intermedio, no hay un, bueno, no, la cruz no, pero bueno, Jesús, me quedo acá mejor, no molesto. No, es tu cruz o el pecado. Decirle que no a los deseos de la carne es decirle que sí a Jesús. Decirle que no a la mentira es decirle que sí a Jesús. Decirle que no a las drogas es decirle que sí a Jesús. Decirle que no a la pornografía es decirle que sí a Jesús. Decirle que no a lo terrenal, a lo que nos ofrece el mundo, es decirle que sí a Jesús. Decir que no es tomar tu cruz. Cuando decís que no, estás recibiendo los beneficios de la cruz de Jesús. ¿Cuántos van a decir que no al pecado? ¿Cuántos van a decir que no a los placeres de la carne? Aunque cueste, que se retorza la carne, que se retuerza la carne. A veces me tiembla la carne porque quiere pecar. Esto quiere pecar. No les voy a negar. La carne quiere pecar nada más. Pero hay algo que se llama espíritu, que está en nosotros y elige la cruz. Día a día elige la cruz. ¿Cómo elegimos la cruz? Doblando nuestras rodillas. Si las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, dice su palabra. Y Cristo dijo, cada día tenés que tomar la cruz, Hernán. Todos los días voy a doblar mi rodilla delante de Dios, en quien toma nombre toda familia en la tierra. Y a Él le voy a adorar, y a Él le voy a exaltar, y a Él voy a clamar, y a Él lo voy a seguir, y a Él, a Jesús, aunque cueste. Tomar la cruz es de renunciar a nuestra vieja manera de vivir, porque a veces tira la carne. A veces la carne dice, un poquito, dale.
un traguito, un videíto nada más, no pasa nada. A veces la carne tira, y la carne tira, y la carne tira. Es renunciar a nuestra vieja manera de vivir, pecaminosa y vergonzosa. Y cuando nosotros renunciamos a esa vieja manera de vivir y tomamos la cruz y recibimos la cruz, nuestra cruz, porque tenemos que llevar una cruz para recibir la cruz de Cristo y todo su beneficio, aceptamos la vida, la salvación y la eternidad con Dios. Póngase de pie, amén. Póngase de pie. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz, cuando nosotros aceptamos la cruz que nos corresponde, estamos aceptando a Jesús en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestro hogar. Hoy yo voy a hacer un llamado. Y haga de cuenta que acá está su cruz, acá adelante. Haga de cuenta que acá adelante en el altar está su cruz. Esta es tu decisión. Está en vos. Venir a tomar la cruz o quedarte ahí donde estás. Pero yo, si fuera inteligente, si fuera una persona que quiere ir en pos de Jesús y negarse, yo pasaría al altar y le diría: Señor, hoy me niego. Si hasta el día de hoy te costó negarte, si hasta el día de hoy no sabías que había una cruz que tenías que tomar, yo hoy te invito a que hoy pases y digas: Señor, hoy tomo mi cruz, porque también quiero todos esos beneficios, porque también quiero ser parte de esa familia, Señor. Hoy el altar está abierto para todos aquellos que quieran pasar adelante a tomar su cruz. Gracias, Espíritu Santo de Dios.